Recordar es volver a vivir. Y como de la vida se aprende, vamos a sacar del baúl de nuestros amargos recuerdos uno de los episodios más interesantes. Ese momento en el que nuestro país se sacó la lotería. ¿Se ha preguntado qué pasa con la raza que se gana la lotería? Lo que pareciera ser un golpe de suerte y bonanza infinita, a veces termina siendo una pinche maldición. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Abierta de Cataluña en 2018, un 70% de las personas que se ganan la lotería terminan igual o peor que como estaban al cabo de unos 5 años aproximadamente. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues, ¿por qué, no? Y pues la gente se piratea, andas con la pinche realidad alterada y tomas decisiones completamente irracionales. Este estudio arroja dos factores. El primero, el desconocimiento financiero y la mala gestión del dinero. Uno a veces no está acostumbrado a administrarse. Así como te cae la feria, así te la chingas. O ponle tú que separas lo que necesitas para pagar tus cuentas, para pagar lo que es la renta, la luz, tu comida, y ya eso que te queda, pues entonces empiezas a dosificarlo, si bien te va. Pero si no, dices, chinga su madre, vámonos a pistear, y ya después vemos, ¿no? Entonces, si de repente te llega una cantidad enorme de dinero, pues entonces pierdes piso y empiezas a quemar el dinero al estúpido, ¿no? Que te compras la mansión, que te compras los carros, que pichas la peda, que te vas de viaje, que si esto, que si el otro, en fin. Pero bueno, a lo que nos interesa, que es México. Fue en la década de 1970 cuando ya este modelo del desarrollo estabilizador que venía desde Ruiz Cortines, pues comenzó a desgastarse y pues no era para menos, ¿no? En el 70 tuvimos el sexenio de Luis Echeverría, que en materia financiera pues no fue muy brillante, las finanzas no salieron muy bien y pues desde ahí comenzamos a ver como que estas complicaciones, ¿no? Pues en 1976 su amigo de la infancia, un tal José López Portillo, después de haber ganado las elecciones más complicadas en la historia, donde solo tuvimos un maldito candidato, porque PRI, con el país como lo había recibido, pues comenzó a preparar un plan sexenal, el cual dividió en 3 bienios, en el cual el primero sería para la recuperación, el segundo sería para la consolidación y el tercero sería para el crecimiento acelerado. Hay que reconocer que en papel era un buen plan, pero como en 1977 descubrimos petróleo, el plan se fue a la verga. Es aquí donde entra un poquito el contexto. Y es que después de la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973 se produjo una crisis energética a nivel mundial que los países que integraban la OPEP aprovecharon para subir los precios de los barriles de crudo, que según Carlos Tello, el exsecretario de Programación y Presupuesto del 76 al 77, estos costos iban de los $2, pasaron a después $16 por barril, ¿no? Al iniciar el sexenio de López Portillo se le presentó un informe del ingeniero Jorge Díaz Serrano, el cual le decía que en nuestro país existían reservas aproximadamente de 11.200 millones de barriles de crudo. Y pues con esta información decidieron invertir en la exploración para poder encontrar pues estos yacimientos en el mar, y sabemos que uno de los sitios donde se presentaron los mayores hallazgos y que fue los más rentables pues fue la región de Cantarell, ¿no? Que hay toda una historia ahí de por qué se llama así, que si un pescador vio la mancha, que si esto, que si el otro, igual, romantizar lo que llevaba rato trabajándose, ¿no? Pero eso será tema para otra cosa. Entonces se empezó a buscar financiamiento en los bancos extranjeros para poder llevar a cabo estas investigaciones y comenzar a meternos en el negocio de la venta del petróleo. Para 1977 estos cálculos pues se tuvieron que corregir, ya que las reservas que se habían calculado pasaron a ser un total de 16.800 millones de barriles, a 29.000 en 1978 y 40.200 millones para el año de 1979. Para los años 80, nuestro presidente vaticinaba que nuestras reservas tendrían un total de 200.000 millones de barriles. Quiere decir que ya estábamos listos para entrarle al tú por tú con las potencias petroleras de Medio Oriente, y pues como dicen por ahí,
México ya se podía medir los tenis con todos estos, ¿no? En palabras de Jesús Silva Herzog, subsecretario de Hacienda de 1981 al 82, pues él cuenta, ¿no? Cómo después de que se da esta noticia y después de que se hacen estas proyecciones, pues cada que los personajes de esta élite mexicana se movían en los eventos importantes, pues eran acosados por banqueros franceses, ingleses, gringos, japoneses, alemanes, en fin, los cuales les ofrecían créditos uno tras otro, cada uno con intereses más bajos que el anterior. Básicamente nos estaban ofreciendo el dinero sin pedos, así como cuando Coppel te atrapa dándote esa pinche tarjeta sin investigación, pues para que nosotros continuáramos con el desarrollo de esta actividad y pues teníamos la garantía del petróleo para pagar. Básicamente es como cuando andas por Plaza Patria y salen 8 cabrones a decirte, necesitas asesoría legal. Y miren, aquí es necesario hacer una pausa para señalar una cosa súper obvia en la cual ustedes dirán, ¿en serio? Pero parece que a todo el mundo se le olvida. Y es que nunca, nunca debes de gastarte el dinero que todavía no tienes. Una cosa es lo que está en tu tarjeta en ese momento y otra que si te van a dar una herencia, que si la abuela ya te prometió la casa para cuando se muera, que si estás invirtiendo en alguna, que si estás apostando, ¿no? Que si te van a prestar, que si la quincena va a llegar con retroactivo, entre otras cosas. Porque todo puede pasar y si ese plan no se concreta y si ese dinero no llega y ya te metiste en pedos, pues como dicen en la comunidad económica, mamaste, ¿no? Pues bueno, pues ahí está su pendejo, agarrando créditos aquí y allá, así como cuando ustedes van y se chacalean con las muestras del Costco un pinche domingo, ¿no? Agarrando lo que podía, endeudándose, total, pues al fin y al cabo, con el petróleo sale, ¿no? Entonces, para 1979, de toda nuestra pinche deuda externa, el 25% era de Pemex. Ahora, retomando a Silva Herzog, el dinero que ingresa a nuestro país como producto del petróleo del 79 al 81, pues andaba cerca de los 100,000 millones de dólares. Ahora sí, como mencionábamos al principio, en ese momento, López Portillo, tal vez lo pensó, no creo que lo haya dicho, pero dijo, no mames, nos sacamos la lotería. Somos ricos, ¿no? Y entonces nace esta frase de que estábamos acostumbrados a estar en crisis y a estarlo administrando, pero ahora íbamos a administrar la abundancia, ¿no? Y sí, como estás pensando en este momento, así como estos vatos que decíamos al principio que se fueron a la chingada y empezaron a gastar en pendejadas, pues nuestro presidente también. Y entonces hay que hacer una breve recapitulación de a dónde chingados se fue todo ese dinero, ¿no? Algunas de las obras fueron la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chicoacén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos, el Sistema Alimentario Mexicano, o SAM por sus siglas, y pues si le seguimos, puentes, carreteras, turismo, salud, vivienda, cultura, educación, desarrollo tecnológico, por mencionar algunas, sin contar la enorme cantidad de empresas paraestatales que estos cabrones comenzaron a construir, bueno, comenzaron a fundar. ¿Por qué? Porque como teníamos dinero a lo pendejo y teníamos dinero para gastar y gastar, estos vatos empiezan a comprar empresas que de entrada ya estaban en pinche quiebra, las compraron a veces 3 veces más caro de lo que valían originalmente y eran empresas que a veces no producían lo que se esperaba y eran pérdida. De tal manera que llegamos a tener al final del sexenio 1,000 empresas paraestatales, de las cuales, si nos vamos a lo ridículo, vamos a encontrar empresas que hacían bicicletas y una empresa paraestatal que, fuera de mamá, era un cabaret. Y el mismo Silva Herzog menciona en sus entrevistas que era el único pinche cabaret en el país que perdía feria, ¿no? De acuerdo a las investigaciones del economista Gabriel Said, se calcula que para 1981 López Portillo tomaba decisiones cada hora con un valor de 70 millones de dólares. Y tú agüitado porque la semana pasada te compraste unos pinches Jordan, ¿no? Pero en fin. Entonces la deuda externa en el sector privado y público empezó a elevarse, ¿no? Entre el 77 y el 82 ascendió a 51,788.5 millones de bolas, dólares, porque para los compas del centro le dicen bolas a los pesos,
Y ustedes dirán, que no había nadie con sentido común que les dijera, güey, te estás mamando y estamos gastando un chingo. Es como, ¿y si guardamos un poquito? ¿Y si lo invertimos en otras cosas? ¿Y si no agarras tantos créditos, güey? Pues sí, sí había. Tenemos dos casos, está el de Berto Castillo y Gabriel Said, que lo mencionaba anteriormente, que comenzaron a sugerir pues algunos cambios en la manera en que el gobierno estaba quemando la feria, ¿no? De manera descontrolada, que fueran más prudentes, que invirtieran en otras áreas, que apostaran por otros modelos, que no dependieran estrictamente del petróleo, porque si tu base es solamente el petróleo y teniendo la idea de que no siempre los precios estarán en esos niveles y que no siempre vas a tener las facilidades para venderles a los principales países, porque no todo el tiempo van a estar peleados con los árabes, pues debes de ser una persona un tanto irresponsable. Y bueno, también hay que considerar que desde 1980, pues las tasas de interés de estos créditos que nos habían dado se dispararon del 6% al 20%. O sea, súmale a lo que te dije hace un momento, 34,000 millones de dólares más. Pero de nuevo, como el petróleo seguía siendo una actividad principal y como todos los días salían y salían millones de barriles de crudo, a los costos que se manejaban alrededor de unos $36 más o menos. Aquí es donde ya puedes hacer tus propias cuentas de hacerte puñetas mentales, ¿no? Para que te des una idea de cuánto se estaba generando, ¿no? Por eso es que pues les valía madre. Pero, oh sorpresa, en 1981 se genera una sobreoferta y los grandes países consumidores como Estados Unidos, Japón o algunos países de Europa Occidental pues comenzaron a implementar medidas para ahorrar energía y esto pues comenzó a limitar nuestros ingresos de manera anual. Para junio los precios del petróleo bajaron. Como decíamos hace un momento, el barril en México, pues el que producíamos aquí en México se vendían 36 bolas, mientras que los países árabes lo bajaron de 36 a 32. Pues ahí es cuando Díaz Serrano anunció la decisión de igualar los costos que manejaba la competencia para poder mantenerte vigente en el mercado, porque al final estás vendiendo la misma chingadera. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que después de haber hecho este planteamiento, pues recibió la noticia de que se iba a convertir en embajador de México en la Unión Soviética y tenía que salir del cargo en el que estaba. ¿Por qué? Porque el presidente no pensaba bajar los costos, al contrario, los subió de 36 a 38, pensando que eso era una medida solamente temporal y que pues seguiríamos haciendo un negociazo. Pero ojo, de toda esa lana que está entrando, una parte se está yendo a sus pinches obras faraónicas, diría el preciso actual, y la otra pues es que se va a los pagos de las deudas que se están generando y otro porcentaje se lo están chingando, porque la corrupción no es como que no fue presente o no estuvo presente en ese sexenio y pues también el presidente amaba impulsar el pinche nepotismo a todo lo que daba, ¿no? Pero de nuevo, ese es tema para otra cosa. Entonces, ¿qué pasó cuando dejaron de comprarle porque por sus huevos subió los costos de petróleo? Pues todavía se pone pendejo y empieza a amenazar a sus clientes, ¿no? Que si no le compran en ese momento, en un futuro se va a poner él en la actitud de que no les va a vender una chingada y entonces, pues, que le hagan como quieran, ¿no? Todavía pensando que con eso los va a lograr intimidar y doblegar para que sigan consumiéndole, pero pues no, como ustedes se pueden imaginar y como es el sentido común, si vas a un lugar y te tratan de la chingada, pues no vuelves, ¿no? Y entonces te vas con otras opciones que son mejores. ¿Cuánto nos costó ese puto berrinche del presidente de manera anual? 16,000 millones de bolas anuales. O sea, hace un chingo. Ahora, ¿este panorama hizo que se detuviera? No, no se detuvo. Continuó gastando a lo pendejo una cosa tras otra, ¿no? ¿Cómo hizo él para ocultar esta crisis y estas pérdidas que se daban a la gente? Pues, como también te estás imaginando, pidiendo más préstamos. En este caso, él siguió endeudando al país para que con esos préstamos pudiera estar tapando un bachecito acá, un hoyito acá, desfalcar otra parte por allá, y pues que las personas no estuvieran tomando conciencia de que estábamos yendo cada vez más paso a pasito a una maldita crisis de la que pues no saldríamos en un buen rato.
En este punto no sé si ya te identificaste que cuando te gastas la feria y no quieres que tu esposa se entere o que alguien de tu familia se dé cuenta que tienes pedos y empiezas a buscar los préstamos de por aquí, por allá. Pero pues, en fin, mate, si estás en esa situación, tienes un pedo, detente y busca otras formas, ¿no? El siguiente paso fue la fuga de capitales. El gobierno se negaba a devaluar la moneda y la raza aprovechaba que se mantenía un tipo de cambio artificial del peso frente al dólar y empezaron a comprar dólares porque sabían que en un futuro esa madre se iba a necesitar, lo que puso en jaque al sector bancario. Para 1982, estas cosas ya fueron insostenibles, se acabó el dinero, tuvimos un crecimiento cero, tuvimos un déficit asqueroso en el Producto Interno Bruto, la deuda externa por las nubes, y todavía este pendejo sale a decir esto. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. Y ahora sí, ¿cuánto tiempo nos duró entonces? Saquen sus cuentas. Algo tiene razón lo que decía el estudio de los españoles. Y recordar ese tipo de cosas es importante porque entonces vienen las preguntas que uno todavía no entiende por qué chingados no se las están haciendo donde se las tienen que hacer, ¿no? Y es, ¿dónde carajo está la educación financiera en México? ¿Por qué tengo que llevarlo todo al maldito terreno de la educación? No lo sé, de eso vivo. Pero la cuestión es que en las escuelas estas madres no te las enseñan. La parte de la educación financiera es algo necesario porque vean cómo vive la raza, cómo la gente anda perreando la lía. Porque, quieran admitirlo o no, nos falta un chingo de esa cultura de la economía, ¿no? De cómo hacer presupuestos, de cómo destinar de manera responsable el dinero, dónde invertir, qué te conviene más, si bancos, comprar CETES, el tipo de impuestos que hay. ¿Cuánta raza al día de hoy no sabe cómo chingados pagar sus impuestos? ¿O qué carajo estás pagando en tus impuestos? ¿O qué impuestos tienes? Todos sabemos del IVA y del ICR, ¿no? Lo hemos escuchado por aquí, por allá, pero qué chingados son. ¿Qué es una cosa llamada YETU? ¿Qué es un IDE? ¿Qué es toda esa chingadera que aparentemente está en otro idioma, ¿no? Y eso es lo que debería de estar en las escuelas, porque cada vez las cosas parecen más complicadas, el panorama no es bonito, pero si esta parte no la integramos y la gente no hace conciencia y no tiene la idea de dónde carajo está parada, pues esta madre se repite y los únicos que estamos yéndonos entre las patas, pues somos los de a pie, ¿no? Ahora, ¿estoy diciendo que el presidente no sabía de este pedo? Pues no. ¿Por qué? Porque la idea no es que tú domines todas las áreas. El tipo estaba rodeado de gente que le sabía, pero no quiso escucharlos porque, llamémoslo, su postura de venderse como el político fuerte, su falsa idea de machismo, entre otras cuestiones, pues hicieron que él no escuchara a los demás, no siguiera indicaciones. Y bueno, pues entonces ya sabemos qué pasó, ¿no? Que es lo que acabamos de mencionar. Entonces es por eso que es fundamental que las personas pues, retomen estos episodios en nuestra historia. No estamos diciendo aquí que se van a ganar la lotería todos en algún momento, pero a lo mejor si tienes buenas rachitas en tu trabajo, a lo mejor tienes ahí un dinerito extra que te cae por alguna cuestión ajena a tu persona, ¿no? A lo mejor le apostaste al caballo correcto, a lo mejor ahora sí le apostaste a las chivas en un buen momento. No, neta, nunca le apuesten a las putas chivas. Pero el punto es que a veces puedes tener una buena rachita y si te vas con eso y no lo manejas de manera responsable, pues después pudieras tener una complicación ahí. Y pues para eso son estos momentos en nuestra historia, ¿no? Ya tuvimos nuestra oportunidad, fuimos los nuevos ricos, pero así como el 70% de los que salieron en este estudio, pues terminamos en la parte de el igual
o el peor. Así que ya saben, vayan a ver un video de gente que realmente le sabe ese pedo y aprendan algo, ¿no? Háganse ese favor. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por su paciencia. Sorry si se deprimieron por escuchar este momento en nuestra historia que parecía que seríamos primer mundo, pero no. Como la pinche selección, ¿no? Nunca llegamos al quinto partido, nunca llegamos a ser primer potencia o país de primer mundo, ¿no? No olviden dejar su like. Si esta madre les gustó, les sirvió o no, dejen un comentario, pues para estar ahí dándole seguimiento. Dejen sugerencias si quieren que abordemos alguna otra cosa. Síganos en nuestras redes sociales. Nos hemos tardado un poquito en hacer contenido por cuestiones laborales, pero pues ya que estamos de vacaciones, pues veremos ahí qué más podemos subir. Pues muchas gracias por todo y nos vemos.